El Obelisco de Buenos Aires, inaugurado en 1936, es uno de los monumentos más icónicos de la ciudad. Bienvenidos, mi nombre es Jenner Silva. El día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que en Buenos Aires, Argentina, tierra del asado, de las empanadas, de una buena milanesa, de las facturas, del mate por supuesto, y toda la comida y la esencia que tiene Argentina y en especial Buenos Aires. El video no puede comenzar nada más y nada menos que aquí en el Obelisco, en uno de los monumentos más importantes de Buenos Aires. Y no vengo solo, vengo acompañado con mi familia, con mi papá, con mi mamá, mi primo que prácticamente ya está aquí varios años, entonces él va a ser nuestro guía turístico, y mi brother Racer, aprovechando los 50 años de casados que tienen mis papás. Imagínense, son 50 años de casados, eso pues da a que creamos un poco en el amor, ¿no? Así que bueno, vamos a explorar sobre todas las ciudades, vamos a probar la comida, la rica comida argentina. Vamos a estar enseñándoles todo lo que tenemos aquí, así que acompáñenme a ver este video y vamos a explorar esta linda ciudad. Ustedes podrán recordar el último mundial de fútbol que salió ganador Argentina y que celebraron aquí en este lugar precisamente, en el Obelisco. La cantidad de gente que pudo haber albergado toda esta avenida, la avenida 9 de Julio y Corrientes, era un show inimaginable, era un espectáculo a todo dar. Aquí les voy a dejar imágenes de cómo se vivió esa noche de fiesta, esa noche de furor, esa noche de alegría, cuando Argentina salió campeón y pues el adorable Messi fue el que coronó alguno de esos goles y celebraron aquí todo el pueblo argentino. Buenos Aires es una metrópolis vibrante y diversa, conocida por su arquitectura europea, vida cultural y gastronomía. Fundada en 1580, combina historia y modernidad. La ciudad es famosa por el tango, con lugares emblemáticos como el barrio de La Boca y el Café Tortoni. Además, Buenos Aires alberga importantes instituciones como el Teatro Colón y el Museo Nacional de Bellas Artes. Para ir a comer una deliciosa comida argentina. Estamos en el barrio de San Telmo. Estamos buscando un lugarcito para poder comer una parrilla, una milanesa o algún platillo típico de acá de Argentina. Así que vamos para allá. Recorriendo las calles de San Telmo, que es un pequeño barrio por aquí por el centro de Buenos Aires, y tiene la particularidad de que estas calles, bueno, las pistas son así, empedradas, ¿no? Son pistas de piedra que me comenta Mac que poco a poco las están retirando y están colocando asfalto normal. Sin embargo, pues ese es el detalle de este barrio. Y alrededores pues hay bastantes restaurantes, me parece que también hay vida bohemia, bastantes lugares para poder almorzar, cenar, tomarse un buen vino y bueno, de disfrutar de las calles de Buenos Aires. Mac, para ti, ¿qué es el mate? El mate argentino. Tomar mate es algo tradicional acá. No hay horario tampoco de tomar el O sea, mate. se puede tomar a cualquier hora. Sí, Ya. desayuno. Y el concepto de tomar el mate lo llamamos a todo. Ok. Al recipiente. Ahora, hay una temperatura ideal que El se agua tiene que tomar, estar ¿no? 80. No puede hervir. 80 grados. Claro.
Si no te quema la yerba. Ah, digamos que en 80 grados puedes ir tomando de a poquito y tranquilo. Sí, sí, sí. Todo tiene, digamos, un proceso de la yerba, de un limpiado, Ya. tiene un juego. Eso lo vamos a hacer después. Ah, bueno, de ahí me vas a enseñar a cómo... O sea, tiene una técnica para Tiene una poder técnica, hacer sí, mate. porque tiene como un polvillo la yerba. Entonces yo creo que me voy a comprar una de esas cositas para Sí, poder el mate. llevarlo también como recuerdo, ¿no? Sí, Y para sí, poder probar. Me imagino que en Perú también deben vender la hierba. Mi hermano me dice que consigue. Ah, Caro, entonces sí. pero consigue. Bueno, igual, entonces vamos a aprender a hacer mate. Sí, Buena vamos a voz. hacer un tutorial ahí. Un tutorial. Estamos en un mercadito en el barrio de San Telmo, donde pues hay de todo, ¿no? Hay ropa vintage, ropa de segunda, hay lugares para poder almorzar aquí, comerse algo local, que eso es lo que estamos buscando, comer algo local, algo que los bonaerenses vienen a comer y que no sea tan turístico, porque esa es la idea, poder hacer un tour tipo local. Hay frutita también por allá y bueno, vamos a buscar un lugar donde sea rico para comer y que por lo que veo hay muchos lugares acá con bastante gente. Bueno, ya elegimos el lugar. Se llama Regina. Es el lugar que está allá al fondo. Regina. Lo pueden ver ahí. Ese mismo. Así que vamos a pedir un poco de todo. Una combinación de pasta, carne. Yo me voy a la carne, así que el bife argentino, vamos a ver qué tal sabe. Y creo que le acompañamos con un vinito, ¿no? Con un vinito, claro. De acompañamiento su vinito. Llegó pancito de la casa, me imagino que está caliente. Bueno, no, está fría. Y esto que es frijoles. Bueno, acaba de llegar la comida. Yo me pedí un bife argentino, son 300 gramos de bife. Acá mi brother Racer se ha pedido. ¿Qué te has pedido? Espagueti en salsa boloñesa, creo, ¿no? Y Mac tiene ñoquis. Tú me estabas hablando algo sobre los ñoquis, que tenía una tradición. A ver, cuéntame. Tradición que todos los 29 se comen ñoquis y se pone un billete bajo la mesa, bajo el plato. O sea, todos los 29 se come ñoquis, se come este plato y se pone un billete. ¿Se pone pesos o se pone dólares? Cualquier billete. La suerte. Ya, perfecto. Y esa es la suerte para que venga más dinero. Exactamente, una tradición. Mi viejo se ha pedido un bife de chorizo, igual que mi mamá. Otro bife de chorizo, ¿verdad? Con papas fritas. Bueno, que disfruten, chicos. Disfruten la comida. Este pancito de acá está muy bueno. A pesar de que está frío, pero igual el sabor se mantiene bien rico. Bueno, yo me he pedido un Aperol Spritz. Mis papás han pedido sidra de pera. Bueno, nos comenta Mac que la carne está hecho de quebracho, ¿no? Quebracho. O sea, lo procesan con quebracho. Está cocinado con quebracho, que es una madera, el cual le da un sabor distinto a la carne. Y fíjense la carne. Ese es el término 3/4. Está en su punto. Y la carne está buena, está muy buena. Viene con su panceta, huevo frito y ensaladita. Está rico. Bueno, terminamos de comer. Estaba muy rica la comida. Ahora sí vamos a visitar nuevos lugares. Vamos a ver qué lugares hay por aquí, por el centro de Buenos Aires. Así que vamos para allá. Vamos a ver el obelisco desde otro ángulo, exactamente desde aquí, cruzando la avenida 9 de Julio. Qué imponente se ve el obelisco. El obelisco de Buenos Aires, inaugurado en 1936, es uno de los monumentos más icónicos de la ciudad y de Argentina, situado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes,
conmemora el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires, diseñado por el arquitecto Alberto Presbich. Tiene 67.5 metros de altura y está hecho de hormigón armado. Es un punto de encuentro habitual para celebraciones y manifestaciones, simbolizando tanto la historia como el espíritu vibrante de la capital argentina. Estamos en la avenida principal, entre la calle Corrientes, y nos vamos hacia el otro lado, donde está todo el tema de la Casa Rosada y algunos otros monumentos históricos que ahorita les voy a mostrar. Ahora nos encontramos en plena avenida Corrientes, que esta avenida Corrientes es famosa por su vida cultural y nocturna, repleta de teatros, librerías, restaurantes y cafés. Es más conocida como la calle que nunca duerme. Es un centro neurálgico del entretenimiento porteño, destacándose por su cercanía al obelisco y bueno, su vibrante ambiente urbano. Allá podemos apreciar desde la avenida Corrientes cómo se va tornando un poco de noche. El clima está, a pesar de que la grabación es en junio del 2024, está bastante bueno. No hace tanto frío, pero tampoco hace un calor que vas a sudar mientras caminas. Yo creo que el clima está perfecto. Así que si es que piensan venir en algún momento, junio es una buena época, principios de junio. Y bueno, vamos a encontrar en toda esta calle zona de teatros, cafés, restaurantes, muchos lugares de vida artística. Y es lo que destaca Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, acá podemos apreciar que va a haber un show que se llama Esperando la Cardosa. Esperando la Carroza. Me imagino que es un show de comedia muy animado. Y así vamos a ir encontrando distintos shows a lo largo de esta avenida Corrientes, que es son pequeñas cuadras que tienen distintos teatros. Y bueno, para la gente que es amante a este tipo de espectáculos, es aquí el lugar donde tienes que venir. Bueno, la calle Corrientes también se destaca por estas pequeñas estrellas, como las denominadas o como el denominado Paseo de la Fama. Acá podemos ver estrellas de distintos artistas nacionales, como Blanca Podesta, Juan Carlos Calabrio, que me imagino que son artistas del ámbito nacional. Y acá podemos ver de Doris del Valle. Y no podríamos dejar de pasar por esta estrella, por este piso donde está el grande, el ídolo, Gustavo Cerati, que nos ha dejado buena música, rock del bueno, de la época de los 80, argentino. Que paz descanse, Gustavo, y gracias por esa buena música que nos has dejado. Es un lugar con bastantes teatros, bastante cultura, bastante arte. De hecho, aquí en el Teatro Colón, justo al costado del teatro, se está construyendo el nuevo Instituto Superior de Arte. Es una construcción que va de la mano con el Teatro Colón y pues hace bastante juego, ya que en esta avenida principal hay mucho arte por ofrecer y a los argentinos a eso les encanta. Y no solamente a los argentinos, sino a toda la gente que viene a visitar este bellísimo país y esta bellísima ciudad. Otro dato curioso es que a los niños se les inculca el arte desde muy pequeños. Incluso hacen una visita estudiantil al teatro para que tengan conocimiento y a algunos de ellos quizás les guste este tipo de arte, de escena. Acá tenemos atrás los buses escolares que vienen especialmente a que todos los estudiantes puedan visitar el teatro y tengan una noción de todo el arte que ofrece aquí Buenos Aires, Argentina. El Teatro Colón, inaugurado en 1908 en Buenos Aires, Argentina, es uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo, conocido por su acústica excepcional y arquitectura neoclásica. Ha albergado actuaciones de renombrados artistas internacionales y es un ícono cultural de la ciudad y del país. Esta avenida que vemos aquí al frente es la avenida 9 de Julio, es la avenida por la que empieza el Teatro Colón y termina hacia el otro lado, ¿no?
Exactamente detrás mío podemos apreciar la Casa Rosada. Es la sede principal del Poder Ejecutivo. Es una casa bastante grande, es un lugar muy amplio. Vamos a hacer una pequeña visita. El centro histórico de Buenos Aires tiene un estilo bastante europeo, muy bonito, tiene una arquitectura bastante particular a ese estilo pues europeo, italiano. De hecho hay muchos argentinos que vienen de la descendencia italiana. Podemos apreciar su arquitectura. Detrás mío hay bastante arquitectura, creo yo, colonial, y se ve bastante simpático. La Casa Rosada, situada en Buenos Aires, es la sede del Poder Ejecutivo de Argentina. Este icónico edificio, de un distintivo color rosado, se encuentra en la Plaza de Mayo y ha sido testigo de eventos históricos cruciales desde su construcción en el siglo XIX. Su fachada combina estilos arquitectónicos italianos y franceses. Además de albergar oficinas presidenciales, contiene el Museo Casa Rosada, que exhibe objetos relacionados con la historia política del país. Desde la Casa Rosada y teniendo la vista de la bandera argentina, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Jenner Silva, muchas gracias por ver este video. Vamos a estar documentando y contándoles más historias sobre Argentina, sobre Buenos Aires, sobre la rica gastronomía que hay acá, y en especial sobre todo lo que podamos ver y observar. No se olviden, por favor, si es que te ha gustado este video, darle me gusta, comentar y compartirlo. Y me encantaría mucho que te puedas suscribir a este canal para que puedas seguir compartiendo imágenes, videos, y pueda ser un motivo para poder enseñarles todo lo que estamos por realizar. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!